Bienvenidos nuevamente a la clase de hoy. Hoy es la última clase. El día de mañana, los que van a tomar el examen, voy a mandarlos un examen muy sencillo. Los estaré enviando a eso de las 4 por el de licenciatura. Eh, y el que lo tome, pues va a tener una hora exactamente para hacerlo y puede usar las notas que he llevado o que he traído durante todo este tiempo. Sí, lastimosamente por algunas ocupaciones no hemos podido ser continuos en todo este tema de la clase, sino que me he tardado un poco más de tiempo, pero espero que pronto podamos dar las clases continuas. Presenciales ya podemos, esperemos que se den todas las cosas. Bien, el tema de hoy es un tema, el último tema de la escatología, y creo que es el, el momento en que mejor se articula la escatología individual, es decir, la escatología personal de la muerte y el estado intermedio, y todo esto, con el juicio final, el juicio ante el gran trono blanco, ante las naciones, eh, y todo como ya el resultado de la obra de Cristo, no solo consumada, sino terminada, y el regreso de Cristo, su segunda venida. Estamos hablando del cielo y del infierno. Las dos realidades extremas. No hay punto intermedio, no hay un purgatorio como el catolicismo ha tratado de hacer creer, no hay segundas oportunidades como el premilenialismo dispensacional a través del rapto secreto y demás trata de afirmar. No, lo que estamos hablando, que estamos presentando es de la realidad final definitiva de todo hombre, tanto el que está en Cristo como el que está sin Cristo. Vamos a compartir varios textos. Abran por favor sus Biblias. Hoy no voy a compartir pantalla. Quiero pedirles que abran sus Biblias en Lucas capítulo 16. Vamos a estar leyendo a partir del versículo 19, la parábola del rico y Lázaro. Antes de iniciarla, este capítulo es bastante significativo porque desde el versículo 16, desde el capítulo 16, desde el versículo 1, empezamos viendo que hay una parábola, que es la parábola del mayordomo infiel. ¿Se acuerdan? Aquel que eh, no tomaba en cuenta que el Señor regresaría en algún momento, y como consecuencia de ese descuido y de su propia maldad, toma una serie de decisiones que terminan por destruirlo, descalificarlo delante del Señor. eh, y el Señor lo exhorta y exhorta a todos los lectores y en su momento los escuchas de la parábola para que no sean injustos. El Señor usa el sarcasmo. En el versículo 19 dice, yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando estas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, ya en toda esta parte nosotros vemos que el propósito por el cual el Señor habla acerca de las dos realidades de la vida eterna, la descalificación, condenación total o la aceptación en el reino de los cielos, que es una realidad que contrasta vivir en la presencia eterna del Señor, gozando de Él para siempre,
Es lo ideal, lo glorioso. La otra es lo no deseable, eh, el ser rechazado por Dios. Es decir, siempre que hay en la Biblia una advertencia sobre la condena eterna o sobre la salvación eterna, no es para satisfacer nuestra curiosidad, sino para exhortarnos en nuestra obediencia, en nuestra forma de vida que sea adaptada a lo que Dios pide de nosotros. Si realmente hemos sido salvados, Dios nos requerirá, nos, eh, nos exigirá una forma de vida de acuerdo a la salvación que nos ha dado. No nos exige para ser salvos, sino que nos requiere para que los que ya somos salvos tengamos una forma de vida acorde con esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Esa realidad creo que es mejor presentada o contrastada en la parábola. Bueno, yo no sé si llamarle parábola, porque en lo personal estoy convencido de que es más un relato que una parábola. Lo que, de hecho, la escritura, ustedes saben que siempre titula eh, parábola tal, parábola de, por ejemplo, del sembrador, parábola del trigo y la cizaña, parábola de la semilla de mostaza. Pero cuando habla de el rico y Lázaro, no hace ninguna titulación y tampoco internamente en el texto inspirado hay algo que nos haga pensar que es una parábola, sino un relato, y eso es muy fuerte. Y en este relato el énfasis es sobre aquel que vivía de una manera perdida, en este caso el rico. No es condenado por ser rico, sino condenado por su no aceptación de Dios, por su rechazo al postulado, por su rechazo al Evangelio de Cristo, por su rechazo, lo cual es evidente en su manifestación externa hacia los demás. En este caso, es contrastado con un pobre que es justamente eh, un pobre que es llamado Lázaro. Bueno, mire lo que dice el texto. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Es decir, su pecado no era la riqueza, sino esa ostentación de lo que tenía. Porque una persona puede ser rica, pero tener un corazón humilde. Entonces, humildad y riqueza no son un asunto que se maneje como un contraste, sino que por el contrario, pueden ir juntas la humildad y la riqueza, y el ejemplo perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, deberíamos tener eso en mente. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, a la puerta del rico, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Mire, ya en este versículo 22 empiezan a haber grandes diferencias. Antes hay un contraste en lo terrenal, el uno rico, el otro pobre, el uno ostentoso, el otro no podía ostentar nada porque aparte de su pobreza estaba totalmente enfermo, incapacitado. Uno en la opulencia podía comer lo que quería, el otro no. Bueno, el tema no es ese, el tema es que uno es justo y el otro no. Eso es lo que enseña la escritura. El uno es justo y el otro no. El uno ha sido alcanzado por Cristo, el otro no. Entonces, cuando muere el mendigo, el relato bíblico dice que es llevado por los ángeles al seno de Abraham, mientras que el otro dice fue sepultado. Hay primer contraste. No se habla de una u otra cosa, sino que hay un contraste establecido. Luego viene ya la situación espiritual tan contraria al uno y al otro. Dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ya cuando Hades es la palabra griega que se utiliza para el lugar de los muertos, en este caso el Hades podríamos decir que es algo cercano al infierno o que es una palabra que describe el tormento porque el mismo texto dice que en el Hades hay tormentos.
muy cercano a la mitología griega, pero la pregunta es de dónde toma la mitología griega eso, ¿cierto? Porque la mitología griega no es simplemente el invento, en este caso, de por qué el tormento y por qué en el Olimpo, donde viven los dioses, hay gozo. Hay un contraste. Es evidente que eh, en- desde la antigüedad, desde mucho antes de que se escribiera el Antiguo Testamento, el hombre ha sido consciente de la existencia de dos lugares, un lugar de gozo y bendición y otro lugar de muerte, destrucción, tristeza y tormento. Entonces, el Hades se caracteriza por eso y ahí vemos que el rico después del sepulcro, inmediatamente al abrir sus ojos, lo que nota es eh, su miserable condición que contrasta con lo que vivía en la tierra. Y el lugar primero es de tormentos físicos, pero también hay un tormento en el alma. Ver de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Es decir, no solo es atormentado, sino que también el tormento en el alma. Y mire, entonces bien, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Pero lo curioso es que en el infierno, en el lugar de tormento, los pecados no son quitados, sino que es castigado. Y aquí la imposibilidad de ser redimido. Una persona en el infierno, porque su condición de pecado se mantiene. ¿Por qué lo sabemos? Mire la arrogancia de este hombre. Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. Todavía cree que puede dar órdenes y y vemos que conocía a Lázaro y todavía cree que puede decirle a Lázaro, Padre, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Es decir, había un dolor físico, una condena física muy marcada en ese lugar donde estaba este hombre perverso, pero aún así pensaba que podía todavía, es decir, su orgullo, su arrogancia no había sido removido. Él estaba pagando justamente por todo lo que estaba haciendo. Pagando es un decir, porque es imposible pagar por los pecados en aquel lugar. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Mira esto. Y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Entonces, observamos claramente que todo lo que quiso, todo lo que anhelaba, todo lo que deseaba su alma era tener cosas materiales y fue exactamente lo que tuvo. Él no deseaba nada de la vida del espíritu. Todo lo que deseaba era el aquí y ahora. Podríamos clasificarlo como un existencialista puro que jamás tuvo en cuenta la vida eterna, sino que quiso todo en su momento, el aquí y ahora que tanto domina la mente de muchos. Mientras que Lázaro, en medio de sus males, su corazón estaba pendiente pues, de recibir muchas cosas espirituales. Abraham le dice, además de todo esto, una gran cima con ese, un abismo, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ir ni de allá a pasar acá. Es decir, hay una separación absoluta entre los dos lugares. Yo no voy a especular si antes de que Cristo resucitara y ascendiera a los cielos, ambos iban a un lugar cercano en donde estaba separado por ese abismo, o que si se podía ver de un lugar a otro, porque el texto, aunque creo que no es una parábola, creo que la descripción no permite como eh, tener la total claridad de si se está describiendo la proximidad de los dos lugares. Creo que no sería responsable de mi parte hacer una interpretación en esa dirección. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. La preocupación por su familia, no sé, algunos dicen que era genuina, otros dicen no, sino que no quería él que
que su vergüenza fuera vista por los que lo rodeaban. No quería que exponerse a la vergüenza de ser observado, él que era como una especie pues, de líder allí en su casa, el que manejaba toda la casa, tenía una posición pues de alto liderazgo entre los suyos. Y lo que vemos es que tal vez él no quería que ser visto así, pero aun cuando fuera una preocupación, no sabemos hasta qué punto era genuina esta preocupación, pero la petición que hace nos ayuda a entender algo. Cuando dice que envíes a mi casa de mi padre porque tengo 5 hermanos para que se les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, aquí viene lo que el Señor nos enseña. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Y de hecho pasó. El Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos y muchos no creyeron. Es decir, no dependía de si alguien iba y les anunciaba la experiencia que estaban viviendo, eh, si no creían el Evangelio. A Moisés y a los profetas tienen, es decir, la palabra de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo se levantó y seguimos nosotros predicando la Escritura, Moisés, los profetas y la obra del resucitado de nuestro Salvador Jesucristo, y aún muchos no creen, aun cuando hoy en día muchos dan testimonio bastante extraños sobre que fueron al infierno y otros que no, que fueron y se quedaron, en fin, tantas cosas que nosotros alcanzamos a observar allí. Bien, en esta primera parte, ¿hay alguna pregunta o algún comentario que mis hermanos quieran hacer? Amado hermano Gaspa, ¿cómo estás? Dios me lo bendiga, amado pastor, y a todos los hermanos que nos están viendo y escuchando. Interesante el tema del pastor. Bueno, siempre que estudiamos este tema del Hades y del Seol, pues se logra confundir con el término infierno, que no es así. Por eso es que, por ejemplo, hay que distinguir cada término. Obviamente que el Hades en el griego se menciona en el Nuevo Testamento y el Seol en hebreo en el Antiguo Testamento. Hay que hacer esa salvedad. Pero la pregunta sería, ¿qué diferencia hay entre los términos? Bueno, ya distinguimos, ¿no? Que el Hades y el Seol es lo mismo, solo que el uno está para el Antiguo Testamento y el otro para el Nuevo Testamento. Y sabemos que es sepultura, el lugar donde están los muertos. No tiene nada que ver con infierno, pero ¿qué diferencia existiría entre Hades, infierno, Seol? no, Hades, Seol, Hades, Seol, infierno, lago de fuego y, bueno, en esos 4 términos, ¿qué diferencia hay? Lo que pasa, Gaspar, es que al parecer en teología, sobre todo, parece que se usan indistintamente. Cuando entiendo que hay una clasificación dentro de algunos grupos en donde dicen, no, el Seol era solo el lugar de los muertos, pero cuando tú ves que muchas veces va más allá del lugar de los muertos y habla de tormentos, no recuerdo si es en el libro de Daniel o en otros textos proféticos, también en los Salmos. En ocasiones cuando se habla del Seol, se habla de un lugar que va más allá. Lugar de los muertos ya no en el sentido de la tumba física, sino de un lugar espiritual que realmente llega a ser mucho más profunda que la sola sepultura. Hades es un término griego que se usa en muy pocos lugares del Nuevo Testamento, pero en este texto, como lo habíamos leído, por eso hice énfasis, Hades está asociado al tormento.
permíteme y te digo dónde está, para que tú veas que en este caso Hades está representando el infierno. Permíteme, Gaspa. 16, 23. ¿Lo tienes? 16, 23. Dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Es decir, esto es mucho más que el lugar de físico donde va el cuerpo o donde el cuerpo se corrompe, sino que está hablando de un lugar en donde espiritualmente hay tormentos. Ahora, en el Apocalipsis se utiliza una expresión más larga, más completa, que es lago de fuego. Para mí es una referencia al infierno. Entiendo que hace años vino un predicador chileno eh, con bastantes cosas extrañas. Entonces dice, no, que porque el texto dice, la muerte del Hades fueron echadas al lago de fuego. Entonces él dice, no, el Hades es una prisión temporal, mientras que el lago de fuego es donde se echa todo. Pero este hombre, al parecer, olvida una máxima de la interpretación bíblica, y es el cuidado que hay que tener cuando revisamos el lenguaje simbólico. Apocalipsis es un libro simbólico, y esa cantidad de símbolos son estructurados de tal manera que nosotros tenemos que entenderlo. En ese caso, yo creo que está hablando de la progresión del castigo. Muerte y Hades, que son arrojadas al lago de fuego, lo que nos está hablando es del tormento eterno. No estoy alegorizando porque estoy usando una simbología que es mucho peor de lo que se puede estar enseñando en ocasiones. Sproul dice que el infierno es tan terrible que muchos desearían que el infierno fuera de fuego, porque es mucho peor. Y es lo que nosotros vemos ahí en el relato de Enrico y Lázaro, porque hay una conciencia, está el tormento físico, está el alma atormentada por lo que se hizo, por lo que no se hizo, está el anhelo por no querer sufrir, pero no hay un anhelo real por rendirse a Cristo. Paul Washer también en una predicación dice que los que están padeciendo el infierno eterno odian tanto a Cristo y jamás lo amarán, que si los sacaran de allí y les dijeran, tú te arrepientes y de todo corazón quieres venir a Cristo, ellos dirían no y regresarían por sus propios medios al lugar de tormento. Sí, entonces creo que este tema es un tema complejo, pero hay que tener en cuenta eso. Adelante, ¿quién tiene la mano levantada? Jimmy. Jimmy. Amén, pastor. Buenas noches a Hombre, todos. qué alegría escucharte, varón de Dios. Gloria a Dios, pastor. Interesante. Saludo a todos, primeramente a todos los hermanos, a usted, pastor. Y qué privilegio poder estar conectado con usted. Hombre, el Con los gusto es hermanos nuestro, de saber y escucharte la voz bien nos alegra muchísimo, mi hermano. Gracias, pastor. Gracias. Pastor, tengo dos cositas. Primero, un comentario, si me lo permite, muy Claro respetuosamente. que sí, claro que Eh, sí. yo tengo como criterio de que el texto que estamos estudiando es prácticamente una historia narrada por nuestro Señor Jesucristo, Así toda es. vez de que se nombran o se dan nombres específicos. Sí, Abraham, Lázaro, Moisés. Y en las parábolas no se da nombres específicos, no se así dan es. nombres específicos de primera persona. Ese es el concepto que yo tengo y quería compartirlo con ustedes. Otra cosita que ya es una pregunta, pastor. Ajá. Nosotros, o no sé, pastor, cuando nosotros vayamos, o sea, aún no se ha dado el juicio Ajá. del gran trono blanco. Allí es donde Dios va a enviar a las almas a un lugar de tormento, como el lugar de la morada eterna para los Ujú, que rehusaron de Cristo en la tierra, ¿cierto? ujú. En su vida. La pregunta surge allí. Entonces, pastor, si aún no se ha dado el juicio del gran trono blanco, ¿a dónde van las almas que mueren sin Cristo? Y teniendo en cuenta también lo que dice cuando venga nuestro Señor Jesucristo, que los muertos en Cristo
resucitarán primero. Entonces, ese escenario donde están en este momento, primero, los que mueren con Cristo. Y segundo, los que, bueno, que uno no sabe, pero bueno, los que se supone que mueren sin Cristo en su corazón. Muchas gracias. Bueno, ok, Jimmy, muchas gracias por la pregunta. Bien, vamos por partes. Algunos creen, una minoría, creen en el sueño del alma, saben que lo vimos en la escatología individual, de que el alma está sin conciencia y está esperando la resurrección para luego entrar en el juicio final. Una minoría. Otra minoría también de teólogos creen que el alma trasciende el tiempo. Es como si la persona que muere hiciera un viaje hasta la eternidad, el juicio, y entra de inmediato al juicio final en compañía de muchos. Eso no tiene tanto sentido porque ¿qué pasa con los que estamos vivos? ¿Cómo podemos estar simultáneamente ante el trono en juicio y acá? Por muy espíritu que sea nuestra alma, no tiene la facultad de estar en varios lugares a la vez. La ubicuidad de la que hablaba San Agustín hablando de nuestro Señor, eso tampoco es posible. Eh, Otros, y creo que la mayoría de la teología lo que creemos es que como el alma está sin el cuerpo en este momento, pero consciente y demás, el alma está en el lugar donde va a estar con el cuerpo, finalmente, antes del juicio. Pero el juicio será en cuerpo y alma, es decir, cuando hayamos resucitado. Los que estemos con el Señor recuperaremos el cuerpo, un cuerpo pero ya glorificado para presentarnos en santidad delante de Dios, y los que no tendrán también el cuerpo, pero para juicio, y serán juzgados y regresarán a la morada eterna. Es decir, que el veredicto del juicio se conoce desde siempre, pero lo que esperan las almas es la resurrección del cuerpo. Eso, yo me identifico más con esta postura porque es lo que alcanzamos a ver en Apocalipsis, en lugares donde, por ejemplo, cuando abrió el quinto sello, las almas de los decapitados decían, ¿hasta cuándo, Señor? Y clamaban por justicia y todo esto, mientras que la resurrección de esas almas solo la vemos hasta el capítulo 20. Entendemos que hay un paralelismo en cada sección, pero las almas solamente tienen sus cuerpos y resucitan ya en el juicio ante el trono del Señor. Sí. Entonces, Jimmy, no sé si quedó claro hasta allí. Ok, pastor. Sí, muchas gracias. Bueno, listo, mi hermano. ¿Alguien más antes de que entremos al último de los pasajes que vamos a ver en nuestra clase? Muy bien. Quiero pedirles también que vamos a mirar hoy Juan capítulo 14, eh, del 1 al 4. Juan 14, del 1 al 4. Jimmy, ¿pediste nuevamente la palabra o la mano se quedó levantada, mi hermano? No, pastor, ya estoy buscando cómo bajarla. Dale, no te preocupes. Ok. Bien, entonces el Evangelio de Juan, capítulo 14, del 1 al 4. Arcis Sproul, en uno de sus libros, Realidades Invisibles, dice que este es el texto que más es uno de los dos textos, pero se va pasando un avión. Es uno de los dos textos que más le gusta a los cristianos en todo el mundo. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Bien, este texto es simplemente hermoso por muchas cosas.
sobre todo que lo podemos articular con la escatología final, escatología definitiva que, que aparece en Apocalipsis, porque obviamente el pensamiento de Juan se complementa, se articula perfectamente aquí con el tema del cielo, de la Nueva Jerusalén, de, de la vida eterna en la presencia de Cristo, de la iglesia, de la imagen de la iglesia viviendo en la presencia de Dios. Pero este texto es tan hermoso porque nuestro Señor, sé que está presente aquí en espíritu, por su espíritu con nosotros, pero es como si estuviera la persona de Cristo corporalmente aquí cuando leemos este capítulo, porque entendemos que aunque no podemos imaginarnos el cielo, porque no nos engañemos, los que estamos aquí en clase, nuestra imaginación es totalmente incapaz de imaginarse cómo es el cielo, porque hay una cantidad de símbolos que representan algo mayor, así como la simbología del infierno representa solo algo, solamente algo mayor, el peor dolor, peores cosas. La simbología del cielo que aparece en el Apocalipsis y en general en toda la Biblia representa algo indescriptible, hermoso, maravilloso, que nosotros no alcanzamos a dimensionar, porque lo ha hecho Cristo para su propia gloria, pero con toda la dedicación para dárnosla a nosotros por amor a Él mismo y por amor a nosotros, para que estemos con Él. Y este lenguaje es hermosamente descriptivo, el lenguaje del cielo. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. Me llama la atención el lugar en donde aparece esta expresión, porque si usted ve en el capítulo anterior, en el capítulo 13, el Señor ha anunciado la negación de Pedro, el Señor ha anunciado la traición de Judas, les ha dado una lección de humildad a sus discípulos lavándole los pies, ha hablado sobre juzgar a los hombres, en el 12 ha hablado sobre la incredulidad de los judíos, ha anunciado su muerte y antes había resucitado entre los muertos a Lázaro. Entonces, ese es un contexto bastante diciente porque nos está presentando, nos está diciendo que nos está hablando de la gran aflicción a la cual el creyente es sometido en este mundo que aparentemente no tiene esperanza. Y aparentemente no. En realidad, la única esperanza que tiene el mundo es Cristo. Entonces, es evidente que el creyente cuando se enfrenta a la muerte o cuando se enfrenta a la pérdida, el corazón se turba. Y el Señor había anunciado la muerte, la traición, la negación, había hablado todas estas cosas que producían que el corazón se turbaba y por eso les dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios y no está haciendo, él no está haciendo una pregunta, el Señor no está diciendo creéis en Dios, está haciendo una afirmación diciendo, creéis en Dios si creen en Dios, es decir, si lo creen, deben creer también en mí. ¿Por qué? Porque el hombre en Cristo realmente tiene verdadera esperanza en que el mundo venidero es infinitamente mejor que el mundo actual. Ahora, la pregunta o lo que entendemos también es que el mundo sin Dios no tiene ninguna razón para tener esperanza, porque si no creen en Cristo no hay ninguna razón para tener una esperanza de la vida eterna, de la bondad eterna de Dios. Y el Señor aquí empieza haciendo una declaración enorme. Bueno, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, ese de la casa de mi Padre. Miren, solamente imagínense eso. Solo en nuestro sistema solar hay, hay planetas que son enormes, solo que no se puede vivir allí, pero enorme. Por ejemplo, creo que la Tierra cabe 1300 veces en Júpiter.
en, en Júpiter, creo que es. Saturno es enorme, todo eso tiene lunas, en fin, solo el sistema solar. El último gaseoso es Urano, creo que es Neptuno, Urano. Son planetas enormes. Y aparte de eso está el tema de los planetas exosolares. No sé, más de 5.000 planetas se han descubierto, se han clasificado. Y algunos, algunos sueñan con la vida en aquellos lugares cuando obviamente no hay vida porque Dios solamente hizo vida en la tierra, que creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, vida como la conocemos. Los ángeles viven en una dimensión espiritual distinta que ni siquiera está al alcance de este universo. Pero donde quiero llegar con esto es que si el mundo visible eh, es tan enorme que ni siquiera podemos acceder a él, porque el, el sistema solar más cercano está a 4.2 millones de años luz. Perdón, a 4.2 años luz. Eso hace que sea imposible el viaje hasta ese lugar. No hay forma, no hay recursos. Es imposible. Y aparte de eso, no se puede superar la velocidad de la luz. Póngale que el cielo físicamente estuviera a esa distancia, 4.2 años luz. No hay manera de llegar allá. No hay forma. Ahora, es aún más inaccesible porque está en otra dimensión, fuera de la dimensión material actual en la que nosotros estamos. Pero es inmenso. Nuestro universo, es inmenso. No sabemos qué distancias hay de un lugar a otro. Son inimaginables, imposibles y demás. Pero el Señor dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Es decir, yo no le hubiera dado falsas esperanzas. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Es decir, el lugar ya existe, ya ha sido creado, pero el Señor mismo dice, yo voy, como yo voy hacia allá, yo voy a preparar vuestra llegada para que todo esté preparado cuando ustedes lleguen al cielo. Insisto, como lo he dicho miles de veces en la predicación, lo más hermoso de los cielos es Cristo mismo, porque Cristo mismo está allá esperándonos para decirnos, buen siervo, fiel has sido en lo poco, en lo mucho te pondré. Son lugares de riqueza inimaginable, pero eso no es nada comparado con la presencia de Cristo. Quien más nos ama, quien dio su vida por nosotros, quien nos compró, es quien nos espera en los cielos para estar con nosotros. Va a ser imposible no amarle más de lo que amamos ahora. Ahora, nuestro amor por Cristo es deficiente. Oramos para poder amarlo con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con todas las fuerzas. Pero es imposible eh, amar a Cristo como Él ordena que le amemos, de esa forma. Pero en los cielos sí es posible. Por eso en los cielos no habrá matrimonios. Por eso en los cielos no tendremos preocupación sobre quién será nuestro mejor amigo o el ser a quien más amemos. Gloria a Dios si nuestras madres, padres, esposas, hijos, familiares amados han sido alcanzados por Dios. Y seguramente los vamos a amar más que los amamos aquí en la tierra. Pero el objeto esencial de nuestro amor va a ser el Señor Jesucristo y le vamos a poder amar como Él requiere ser amado. No habrá espacio para amar a alguien más que como amamos a Cristo, y esto solo se cumplirá en la vida eterna, en la vida venidera. Entonces el Señor dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Esta es la promesa que el Señor hacía y que obviamente es para nuestra vida. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué hermoso. Para que donde yo estoy, es decir, en el mismo lugar. Claro que el Señor es alto y sublime y Él estará sentado eh, en un lugar que nosotros no podemos llegar en ese sentido, pero estaremos con Él. Hay una promesa de plenitud, de llenura con el Señor Jesucristo. Y por eso Él termina diciendo, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Cuál es el camino? Él mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, Cristo es tanto el sendero por donde vamos a andar como la meta donde llegamos. Es Cristo y solo Cristo. Ahora,
las descripciones simbólicas de los cielos. Mi hermano, tarea, léanse Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22, y ahí está todas las descripciones que usted quiera para los cielos y toda la referencia que usted necesite. Pero esto es simplemente maravilloso, todo este tema de los cielos, y no hay punto de comparación entre lo que podemos ser felices ahora y cuán grande es la felicidad que podemos tener en la presencia del Señor. Bien, preguntas finales para ir ya terminando nuestra materia de escatología. Gape, dime, mi hermano. Nuevamente, pastor, disculpe. Claro. Este tema No, mi me hermano, fascina. tranquilo, tranquilo, que este es el espacio, si no, ¿cuál? O habla o calle para siempre. O calle para siempre. Pastor, bueno, primero hacer un comentario. En el creyente se aplica de que tiene 2 resurrecciones y una sola muerte. Uh-huh. En el no creyente es lo contrario. Tiene una sola resurrección. Una sola resurrección y tiene 2 muertes. Ahora, pastor, como ya se hizo énfasis en la diferencia entre infierno y Seol y Hades, Ajá. obviamente que también podríamos decir que el lago de fuego es como el mismo infierno, ¿verdad? Porque el Hades, hay un versículo bíblico que dice, y el mar entregó los muertos que había en él, que es Revelación o Apocalipsis 20:13. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos y fueron lanzados cada uno según sus obras. Y dice pues, versículo 14 y 15, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces, ¿cómo entiende usted que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego? Obviamente ya sabemos que el Hades es el lugar de la tumba, el sepulcro, ¿verdad? Que también hay creo que hay un versículo bíblico que dice que el alma, ya se lo busco, dice este versículo bíblico que ahí dice, porque no dejarás mi alma en el Hades. Hechos 2:27, que concuerda con otro versículo bíblico de Salmos 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol. Entonces, si el infierno fuera el Hades y el Seol, hubiese dicho, y fueron lanzados el infierno al infierno, ¿verdad? Por ahí dice, fueron lanzados el Hades y la muerte al lago de fuego. ¿Cómo se entiende eso, Paco? Bien, el tema es de intensidad y de redacción. Tú no puedes en una redacción, o si no estás haciendo poesía, no lo podrías hacer. Por ejemplo, en esta parte dice que yo lo que hablo es de sentido de continuidad y eternidad. Y la muerte fue lanzada al lago de fuego. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Ambas son representaciones del dolor, de la corrupción, de la muerte. Es decir, estas cosas ya no tendrán influencia sobre los creyentes. Es decir, serán borradas de la mente, del alma, del corazón de los creyentes. No temerán más estas cosas. No hay forma de que estas cosas vuelvan a afectar a aquellos que hemos sido tomados por Cristo y hemos sido tenidos por dignos de vida eterna debido a la obra de Cristo. Eso es lo que nos está diciendo. Eso no tendrá más influencia en ti. Pero acuérdate el símbolo. Entonces, por redacción, en este caso, él no puede decir y echaré la muerte en el infierno, porque no está diciendo eso. Está diciendo el tema de continuidad, destruiré la muerte. En otro texto sí lo hace, donde hay poesía, donde dice, muerte, yo seré tu muerte. ¿Te das cuenta? En ese texto sí lo hace, pero porque en aquel texto es un texto poético, esto es un texto escatológico. Entonces las formas de redacción pueden variar entre un autor y otro, pero hay que encontrar el sentido
justamente a lo que se está diciendo en estos textos. Y en este texto justamente es Apocalipsis 20, donde se está hablando del juicio final, donde ya el creyente recibe la recompensa. Es decir, el creyente ya no tiene ninguna posibilidad de morir. Entonces la muerte para el creyente ya está muerta, ya está destruida. Ese es el punto, Gaspar. Ah, ok, perfecto. Ok. Jimmy. Gracias, pastor. Para servirte, mi hermano. Jimmy, tienes el micrófono cerrado. ¿Me escuchan? Ahora sí. Bueno, pastor, con la continuidad de la pregunta que yo le hice, pastor, este versículo que acabamos usted de leer en Juan 14, en donde dice de que nuestro Señor Jesucristo le dice a sus apóstoles que Él ha ido a preparar morada para que donde Él esté, nosotros también estemos. Parece Ajá. que el versículo 3 como que nos da una visión de a dónde fuimos con respecto a mi pregunta que hice inicialmente, que a dónde iremos inmediatamente los que morimos con Cristo en nuestro corazón, porque al parecer algunos dicen de que no, uno se muere y enseguida va al cielo, pero este versículo, el versículo 3, dice que y si me fuere, Dios preparar el lugar, vendré otra vez. Me parece que hace alusión a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Y os Sí. tomaré a mí mismo, tomaré Ajá. a mí mismo, a sus escogidos, porque Sí. donde yo estoy, vosotros también estéis. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. También Ajá. estéis. Entonces, Ajá. pastor, no sé si podemos hacer alusión a que definitivamente nosotros, nuestro Señor Jesucristo, nos llevará con Él en su segunda venida. Sí, pero Él el tema, ok, pero el tema es de la resurrección corporal y la resurrección del cuerpo, porque el alma, obviamente, como hemos visto, el alma pues permanece consciente. Ya lo habíamos visto en el relato del rico y Lázaro. Hay una continuidad del pensamiento del alma que vive sin el cuerpo. Ahora, el pasaje que nos está hablando el Señor es justo después del anuncio de su muerte, justo después del anuncio de su muerte. Y en medio de esto también se continuaba esto. Es decir, es como si el Señor estuviera diciendo, miren, yo voy a morir. Ya les había dicho la forma en cómo iba a morir, pero no se preocupen porque vendré otra vez y tomaría a mí mismo. El Señor también iba a resucitar. No había muerto, por lo tanto, no había resucitado. Y recuerda que la resurrección es lo que afirma la fe continua de sus discípulos. Entonces sí, está la promesa de la segunda venida y en la segunda venida será la resurrección completa, pero no toda la verdad podemos entenderla desde un solo pasaje. En teología necesitamos eh, sumar textos de alguna manera para que la idea, para que la doctrina sea esclarecida. Este texto nos ofrece una parte de la doctrina, pero el resto de la doctrina tiene que ser buscada en otros textos. Sí, Ok, pastor, ok. no, mi hermano, Perfecto. con mucho gusto. No sé si hay alguien Pastor, más. pastor, Dime, mi disculpe hermano. nuevamente. Ajá, mi hermano. ¿Qué le respondería usted a un testigo de Jehová y a un Ajá. adventista que ellos coinciden mucho con, ellos no creen en el infierno, con respecto que ellos dicen que cuando dice la cita bíblica que y vi las almas de los decapitados que decían, ¿hasta cuándo vas a vengar la sangre de los inocentes? Que en nuestra posición quiere decir que el alma sigue viva y tiene conciencia después de la muerte, pero ellos Sí. dicen que esa parte se refiere es a una metáfora, que como la Biblia siempre es simbólica y no es tan literal en la mayor parte es simbólica y no es tanto literal. Ellos dicen que esa parte es una metáfora y por lo tanto, al ser metáfora, entonces no quiere decir que el alma tenga vida después de la muerte. ¿Qué Yo le puede uno responder? Yo tuve una que, discusión hace poquito con que ellos una son, adventista.
que ellos son inconsecuentes con su interpretación, porque Ujú. en el mismo libro, cuando hablan del sello, hablan de un sello material en la mano o en la frente, cuando la Biblia evidentemente está hablando es de la condición del alma regenerada o perdida, que son inconsecuentes porque hay otros tantos textos del Apocalipsis que interpretan de manera literal. Por ejemplo, en el capítulo 20 interpretan los adventistas el milenio del 1000 años, Ujú. porque son Ujú. profundamente dispensacionalistas premileniales. Ujú. Entonces, en todo eso, nosotros tendríamos que decir que deben ser, antes de lanzarse a hacer una crítica, tendrían que ser consecuentes con su propia escatología. Y ahora, ese no es el único texto que nosotros usamos del alma que consciente. También tenemos el relato del rico y Lázaro, Lucas, también Lucas, del rico y claro. Lázaro de Lucas 16, y tendríamos muchos otros textos que nos hablan, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento de la vida inmediatamente después de la muerte física. Entonces, todos esos textos son importantes que se los citemos, Ok. porque es muy fácil decir, no, ese texto es una metáfora. No, ahí hay un símbolo. ¿Y qué es lo que representa el símbolo? Pues el símbolo lo que está hablando es de juicios que son repetidos y que, entre otras cosas, o los personajes son conscientes y son verdaderos allí, o el símbolo pierde su fuerza. Entonces también Sí. eso tendrían que mirarlo a la luz de la escritura. O sea que ellos, para lo que le conviene, lo toman como Sí, una metáfora o simbólica. se acomoda, eso es cierto, eso es verdad. Se acomoda la doctrina, así es. Listo, Pato. Sí, Gracias. para servirte. Mis hermanos, miren, entonces, ¿qué les comento? Mañana, los que van a tomar el examen, Dios mediante, a las 4 en el chat de licenciatura, pues van a tener el examen allí, y los que vayan a hacer los ensayos, pues pueden enviarlos justamente por el mismo medio. Oyeron, es lo que les quería decir, les quería comentar. Vamos a orar y somos despedidos. Por favor, lean los bosquejos que hemos compartido, que hemos dado por ahí, repasen las clases en audio. El examen es muy sencillo, pero de todos modos repasen las clases en audio, vuelvan a entrar a la página, en fin. Bien, Señor, queremos dar